Buenas noches a todos los que están al frente. Muchas gracias. Les bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por estar ahí, por tener la amabilidad de conectarse cada vez que hay un servicio, un en vivo con nosotros. Gracias, porque Frank Inspirador le agradece cada rato, segundo que lo dedican a escuchar a esta persona que tiene muchas cosas que contarle y muchas cosas que decirle. Hoy, el tema de hoy se trata cómo construir con fe sobre terrenos áridos. Cómo construir con fe sobre terrenos áridos. En Isaías 44, versículos del 3 al 4, nos dice: porque yo derramaré agua sobre el secadal, río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y bendiciones sobre tu renuevo. Y brotarán entre hierbas como sauces junto a riberas de las aguas. Hoy vamos a tratar un tema muy espinoso, muy doloroso. Porque yo derramaré agua sobre el secadal, río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y bendición sobre tu renuevo. Y brotarán entre hierbas como sauces junto a riberas de las aguas. Hoy le voy a contar qué es caminar en un desierto, en donde la tierra está agrietada, donde no hay agua, donde no hay brisa, donde no hay palmera, donde todo está en un desierto, donde no hay nada. Eso me pasó a mí. ¿Qué se pueden imaginar ustedes? Que al llegar a Barranquilla, mi ciudad natal, ya venía habiendo perdido mi salud, a punto de perder la vida, de morir. Pierdo familia, perdí a mi familia, todos me abandonaron. Después perdí mi matrimonio, mi hogar. Perdí la economía. En ese momento tenía 3 almacenes, marca de ropa, actor de televisión, profesor de arte. Y montaba videos, hacía muchas cosas, pero que decir nada. Me trasladan de Bogotá a Barranquilla. Y cuando estoy aquí en Barranquilla, me doy cuenta que no tengo nada, que todo lo perdí. Fue en el transcurso del tiempo, lo perdí todo. Después me senté, todavía yo estaba en plena recuperación, todavía no caminaba bien, no hablaba, no tenía memoria. Y contaba los días que para morir, porque yo tenía un almanaque donde me tocaba suturar cada día de los 3 meses que me dieron de vida. Pero cuando ya yo comienzo ya a caminar, a hablar, a responder solo, completamente solo, abandonado, a la deriva. Entonces, ¿cómo me asocio si yo venía de una sociedad, de un mundo? Me tocó aterrizar a otro mundo completamente distinto, donde todo era distinto para mí y yo todavía sin entender muchas cosas, no me fue fácil. Pero seguí caminando, pero lo que me sostuvo fue que yo quería salir adelante. Muchas veces, ¿en qué terreno me tocaba salir? No me era fácil caminar, porque cada vez que me quería caminar, alguien me tropezaba, o me tumbaba, o se burlaba de mí, me despreciaba. Llegó un momento en el cual nadie me llamaba, nadie me escribía, nadie me buscaba, nadie preguntaba por mí. Era tan fuerte, que yo me sentía de lugar en lugar, me tocaba vivir, pero algo acontecía en mi vida. Cuando yo llegué, cuando me pasó un acontecimiento muy doloroso, que me tocó salir de mi casa donde mi madre, muy fuerte, todavía ni caminaba. En ese momento tomaba 22 medicamentos diarios, pastillas para
para mantenerme calmado. Y llegué a esa zona, a ese terreno árido, que es doloroso, donde no había nada para mí. Nadie se acordaba de mí. Estaba solo. Pero algo acontecía, que siempre 3 días antes llegaba la plata del arriendo, porque yo vivía en lugares arrendados. Pero yo no trabajaba y no tenía cómo vivir. Pero me llegaba la plata del arriendo. No me faltaba la alimentación, porque siempre venía alguien, me brindaba alimento. Pero ¿qué alimentos? Llevaba un doctor que llegó a mi casa, a donde yo vivía, a traerme todos los días almuerzo. Pero ¿qué almuerzo? Yo tenía una mecedora. En esa mecedora yo pasaba casi todo el día viendo pasar la gente, pero solo, acompañado en ese momento de mi esposa. Pero era duro. Mi familia no se acordaba de mí. No pensaban en mí. Todo yo solo, mis amigos, todos me abandonaron. Todos me dieron la espalda. Pero eso hacía parte del propósito. Pero yo, ¿cómo me levanto? Donde mi terreno es árido, donde el suelo está seco, donde no fluye la brisa, donde hace mucha calor. Eran tantas cosas que me acontecían, pero era doloroso. Muchas veces ni caminaba, me tocaba que me hacían muchas cosas, pero después yo me fui levantando. Después entró en mis estudios, porque en esa recuperación, en ese desierto, entró para que yo hiciera una carrera de 3 años, de 3 años, teología ministerial. Y en la noche, eso era en el día, y en la noche estudiaba liderazgo ministerial. Eso yo me preparé y hacía cursos, pero no me costaba ni un peso, porque siempre había alguien que me pagaba mis estudios, que me daban los transportes, que me daban los libros. Todo fluía, pero yo no entendía por qué me fluía tanto si yo no tenía nada. Estaba en una zona árida, estaba solo, pero siempre había algo que a mí nunca se me va a olvidar, que cuando yo me sentaba en una mecedora, en mi mecedora que todavía tengo, la tengo no como recuerdo para acordar alrededor, sino que ahí la tengo. Se colocaba una avispa en la parte de arriba y una en la parte de abajo, y cada vez que alguien venía se activaban y se movían y se ponían, y me sentía protegido. Pero cuando yo me entraba adentro, se desaparecían, pero volvían, y así era un juego durante un buen tiempo, y eso hay constancia de eso, y era doloroso. Pero yo después decía, ¿qué va a pasar conmigo? Sí, estudiando, me preparé, no tenía necesidades. ¿Qué va a pasar conmigo? En esos momentos no sabía qué iba a pasar. Me quise levantar. Se me fue dada la Fundación Movimiento Artístico Mi Llamado, que viene con la promesa en Isaías 55 y 54. Esa es la promesa de la Fundación Movimiento Artístico Mi Llamado, que es mi llamado, mi área ministerial. Se me fue dada una madrugada en pleno desierto. Flotó el agua, como dice, porque derramaré yo agua sobre el secadal, río sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación, bendición sobre tu renuevo, y brotarán entre hierbas como sauces junto a riberas de las aguas. Eso me pasaba y no entendía, porque todavía no comprendía el propósito, no lo entendía, no hacía parte de mi vida todavía, era muy novato para eso. Y se me fue dada una madrugada. Después de ese día me muevo del lugar, me siento en un jardín, porque en un bordillo, en un jardinel, como se quiera llamar. Y un vendedor, en esa época en Barranquilla hay vendedores de aguacate. Y ese vendedor de aguacate me dijo, ¿tú eres artista? Sí. ¿Y por qué no creas una academia?
una fundación donde tú puedes prepararte y todo porque tú tienes el talento. Yo me quedé sorprendido, pero si este señor, ese joven yo no lo conozco, no sé quién es, por qué me está diciendo eso. Y ya me conecto con lo que recibí en esa madrugada. Y me muevo por fe a un lugar donde una señora conocida, que ya yo la conocía, que ya había montado una obra de teatro para ella, y me dijo, Frankie, aquí tienes este espacio para que prepares artistas y montes sus obras. Y se me fue. Y comencé a tener gente, a entrar gente. Pero todavía estaba en el desierto, todavía estaba en zonas áridas. Pero no sabía, alguien se metió, que era muy allegado a mí, se metió. Me espantaba a toda la gente, hablaba a mis espaldas con esa persona, le hablaba muy mal de mí. Y la gente se iba. Y yo no entendía por qué lo llevó a Bogotá. ¿Se acuerda que yo le he dicho de que habían problemas con estas personas? Era esa persona haciendo eso. Y no lo entiendo porque esa persona me ha apoyado. Y todavía está, pero ya después le estaré comentando porque es un apoyo importante. Pero siempre hubo una persona que nunca me abandonó, que voy a decir el nombre, que se llama la doctora Marley Ramírez Río. Del niño, desde muy temprana edad, ha sido mi amiga. Ya no somos amigos, ya me transmitió. Cuando estuve en Bogotá enfermo, ella cogió un vuelo especial a verme y no se atrevió a ver, pero yo todavía no había entrado en coma, yo la vi de reojo y estuvo ahí. Y nunca me ha abandonado, siempre ha sido mi apoyo a ella. Dios la utilizó como mi ángel, porque en la palabra también dice que yo te mandaré ayudadores de todas partes. De todas partes vendrán, del norte, del sur, del oriente, del occidente, llegarán a ti. Y eso me ha pasado. Estaba yo en el desierto, pero yo no sabía por qué yo vivía eso, pero si yo trataba de levantarme y alguien me tumbaba, esa persona me quería tumbar, pero yo no sabía, fui engranando, pero me levanté y todo se solucionó. Después, wow, comenzaron a darse algunas cosas, pero siempre todo me costaba mucho esfuerzo, mucha fuerza, me tocaba hacer tantas cosas para que se me dieran las cosas, y se me daban, pero era mucho esfuerzo que yo a veces me rendía. Yo una vez, les cuento, yo una vez no quise seguir más en esto, ya estaba cansado, solo, abandonado, todavía no había recuperado nada, porque ya en este momento, en este día, ya recuperé mi familia, estoy en proceso, mi economía mejoró, está mejorando, la fundación, la marca de ropa Pacoé, fue un inspirador, ahora tengo eso, pero eso fue en el proceso, en cada etapa. Después de esa etapa fue fuerte, fue árido, fue un terreno árido. ¿Cómo se va a levantar uno donde te quieren estar golpeando, donde te maltratan, donde te humillan, donde te pisan? Los que te pueden ayudar no lo hacen, teniendo la facilidad. Lo que hacen es pasar por encima de ti. O muchos venían y me apoyaban, pero era para qué yo lo podía ayudar, en qué yo lo podía ayudar, y yo los ayudaba, pero apenas que yo lo ayudaba, se llevaban lo que yo lo que querían encontrar de mí, se llevaban, se lo dejaban y me dejaban sin nada. Pero yo preocupado de cómo me vuelvo a levantar. Cada golpe era duro, era mortal, pero yo me acuerdo de esa palabra, porque esta palabra, esta promesa se me fue dada en ese momento. Porque yo, hijo mío, derramaré agua sobre tu secadal, río sobre tu tierra árida. Mi espíritu lo derramaré sobre tu generación, y bendición sobre tu renuevo, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Esa es una promesa que me dieron y yo la vivía, pero no entendía cómo yo me iba a desempeñar en esto. Y seguía intentando, seguía buscando, nunca me quedé golpeado, me dejé golpeado, sí, me dolía, lloraba, me quejaba, pero esa queja no era de lamentación, sino era una queja de por qué a mí me estaba pasando todo eso. Yo estaba apartado, a mí me tenían apartado por el propósito, porque yo soy apartado.
Los que me conocen saben que ser apartado, y yo soy apartado para Dios en Jesús con su Santo Espíritu. Por eso en este momento les agradezco, porque nunca perdí la fe. Por eso dice, ¿cómo construir con fe? Yo construí con fe lo que tengo hasta el momento, pero lo que tengo en el momento no es mío, se me fue otorgado por misericordia y por gracia. Entonces, también estoy a punto ya de cambiar mi imagen que me duele, porque yo trato de mostrarme tal como soy. No me limito por algunas apariencias que tengo, no, porque yo me estoy mostrando tal como soy. Ya poco a poco se va a superar. Pero sí le quiero decir que para caminar con fe es fuerte, no es fácil, porque llega un momento de la cual uno pierde completamente la fe y no quiere saber nada de la vida. Pero los golpes que recibía, los maltratos que recibía, humillaciones, me pordebajeaban, a donde yo tenía un futuro, un pasado muy bueno, un pasado que muchas veces le he contado. Pero yo te quiero decir a ti, chico y chica, si estás pasando por lo mismo, acuérdate que en Isaías 44, del versículo 3 al 4, dice, yo derramaré agua sobre el secaral, ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y bendición sobre tu renuevo, y brotarán entre hierbas como sauces junto a la ribera de las aguas. Aquí estoy diciéndote a ti que el querer es poder. Cuando tú quieres algo, lo consigues, pero siendo honesto contigo mismo y honesto con los demás, sin pasar por encima de nadie ni de nada. Porque más vale lo que está en ti que lo que está afuera. Porque lo que está en ti es un guerrero. Acuérdate que las pruebas más difíciles se nos dan a los guerreros más fuertes que vamos a la batalla. Yo me sacudí muchas veces las rodillas, tengo secuelas, tengo cicatrices, tengo marcas, tengo tantas cosas, pero aquí estoy. Ustedes se dan cuenta que tengo un problema físico en mi dentadura, ustedes lo saben, pero eso no ha sido porque eso ya se va a solucionar, porque no me da pena. Yo aprendí a que me tengo que mostrar tal cual como soy, mientras el proceso se está cumpliendo en mí. Chico, tú puedes, lo puedes conseguir. No te acuerdes que más grande el que está en ti que el que está afuera. Y acuérdate que si tú en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrán. Pero acuérdate, sin fe es imposible agradar a Dios. Acuérdense que la fe mueve montañas. La fe es nuestra bandera para salir adelante. Pero no es fácil. No es fácil manejar fe, no es fácil. Para nada es fácil. Pero te lo digo, que con esfuerzo, disciplina, saliendo adelante, lo puedes conseguir. Chico, chica, el terreno árido es un desierto. Pero yo nunca abandoné el desierto. Nunca lo abandoné. El desierto me botó a mí. Todo lo que estoy teniendo ahora, que se me ha dado en la restitución, porque estoy en la etapa de la restitución, todo lo que se me está restituyendo, es porque nunca he abandonado, he abortado el proceso. Nunca he renegado de un proceso, de una prueba. Nunca. Lloraba, me era duro, pero ahí estaba luchando. Me tocó luchar con infinidad de personas, situaciones, necesidades, abandonos, pero ya estoy bien, estoy en proceso de salir adelante por el propósito que se me fue dado. Te quiero decir que nunca nada es imposible para Dios. Lo que es imposible para ti es posible para Dios, porque el Dios al que yo le creo, al que decidí creerle, porque todo eso lo que lo he contado, no tenía la fe que tenía ahora. Cuando entró la pandemia fue la etapa más dura y más dolorosa que me pasó.
¿Cómo yo me iba a levantar en plena pandemia? Apenas yo estaba caminando en plena pandemia. Era fuerte, dolorosa, viví una etapa muy dolorosa. Entró la pandemia con gripa. ¿Usted sabe qué pasó con gripa en la pandemia? Sin economía, solo. Se me vino encima. Señalamientos. Me juzgaban, me señalaban, me abofeteaban, inventaban calumnias sobre mí, hacían hasta cosas, hasta una me tocó vivir que cuando yo estaba caminando, la primera vez que mi esposa en ese momento me dejó salir sin caminar a la calle, solo me dejó ir porque yo soy arriesgado, sin caminar muy bien me monté en un bus y llegué a esa vuelta, pero una persona que le sirva al Señor, que fue doloroso, me toca decirlo, es doloroso, me empujó y me tumbó y me dijo, si eres el niñito bonito de acá, ni te lo imaginas que no te lo voy a permitir. Eso fue doloroso, eso fue mi primera salida a la calle solo. Me levanté y me sacudí, no entendía porque había momentos que yo no entendía las cosas. Era como un niño que no entendía y siempre preguntaba por qué. Pero la realidad es que cuando uno está caminando sobre terreno árido, pero tiene fe, esa fe te hace que ese terreno se derrame agua sobre tu secadal. Cuando tú quieres ver, ya comienza a unirse la separación de los pedazos, de los pedazos en la tierra que se hacen como una veta, comienzan a unirse. Tú comienzas a ver que las cosas se levantan, comienzan a fluir más. Pero en plena pandemia se me había perdido la marca de ropa. En esa misma pandemia se me fue de vuelta. El Señor me la devolvió. Me llegó de Bogotá un patrocinio de la misma persona del que le comenté al comienzo. Pero hacía parte del propósito. Yo no me podía quejar. Pero yo no entendía. Pero ahora me puedo entender que hacía parte del propósito. Era un propósito porque me estaban preparando mi carácter, mi personalidad, mi templanza, mi mansedumbre. Porque siempre he tratado de ser lo más humilde posible, siempre. Aprendí a no tener nada después de tenerlo todo, a convivir con lo poco que tenía. Ahora estoy aprendiendo a comenzar a probar otra vez, poco a poco, lo que la vida tiene, pero me tocó duro. A ti, que estás pasando momentos difíciles, no se la acabose. Acuérdate que todo obra para bien, con todos los que aman a Dios, todo obra para bien conforme al propósito por el cual fueron llamados. Encuentra tu propósito de vida, encuentra por qué estás en la tierra, para qué te crearon y por qué estás en la tierra. Cuando tú lo encuentres, te vas a dar cuenta que ese es el arma con la cual tú puedes salir adelante. Yo me costó trabajo encontrarla, pero la encontré. Ahora que la encuentro, ahora que entiendo que el desierto me preparó, que los procesos me formaron. Cuando perdí no tenía poco tiempo de estar en Barranquilla, todavía no tenía memoria. Aconteció algo que me patrocinaron para estudiar teología ministerial y mi cabeza se llenó de palabras. Estaba recuperando la memoria y estaba recibiendo palabras, me tocaba, era una materia bien, había que leer mucho, había que preparar, hacer cosas, hacer exámenes, pero siempre a mí me tocaba solo, todo me ha tocado solo, pero ya se han ido uniendo gente a mi alrededor, ya no estoy solo, y nunca he estado solo. Pensaba yo que en mi cuerpo humano estaba solo, pero en el más allá, en lo sobrenatural, en lo más sublime, siempre estuve acompañado. Porque cuento con un respaldo que me da la tranquilidad de salir adelante del propósito. El propósito que tengo me da respaldo y me apoya a salir adelante. Por eso, no te dejes llevar por lo que ves. Porque tus ojos son limitados, pero lo que está dentro de ti es ilimitado, va más allá de lo que tú quieres ver.
Cuando yo quería entender por qué se me fue dada esto, por qué yo derramaré agua sobre el secadal, ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación, bendiciones sobre tu renuevo y brotarán entre hierbas como sauce junto a la ribera de los ríos. Chicos, les quiero decir, no importa la edad que tenga, no importa la situación que tenga, si estás pasando por momentos fuertes, estás en terreno árido, en desierto, aguanta, sopórtalo, pero con dignidad, pero no te dejes vencer. Únete a ese desierto y al que ese desierto te entregue lo que perdiste, pero con sabiduría, porque el desierto nos prepara, nos forma y Él mismo nos tiene que expulsar cuando ya estamos preparados. Es cuando comienzan a ver que el agua fue derramada sobre el desierto. El desierto es duro, soledad, angustia, necesidad. Tienes ganas de algo y no tienes. Nadie te llama, nadie te busca, nadie pregunta por ti, nadie quiere saber de ti. Si eso es doloroso, eso es duro. A mí llegaban noches que yo lloraba. ¿Por qué lloraba? Porque nadie me había llamado, nadie me preguntaba. Yo llegaba a los lugares y nadie me preguntaba cómo te había ido, cómo te fue, qué tienes, qué necesitas. Eso no había nadie y eso hace falta. Más cuando uno es como yo, que estaba en la televisión, que a veces rodeado de gente, pero entraba a mi habitación y me sentía solo. Pero siempre había un vacío dentro de mí. Siempre había un vacío. Ese vacío ya fue llenado, ya fue lleno porque ya recibí el que me llenó ese vacío en mi corazón. Por eso es necesario y es doloroso que pases por eso. Pero acuérdate que el querer es poder. Si tú quieres, tú lo puedes soportar y tú puedes salir de ahí. Pero hazlo con sabiduría, con inteligencia y espera que te prepares, porque eso es una preparación para el lanzamiento que viene para tu vida. Yo no lo entendía, no sabía por qué había hecho de malo en la vida para que todo eso me pasara, no sabía. Flaco, con mala imagen, hablando casi tartamudo, con conflicto. Cuando quise levantar a Paco, también me fue difícil. Para yo poder encontrar, yo toqué en plena pandemia muchas puertas, aguaceros en Barranquilla, situaciones feas, pero encontré cuando mandaron agua a mi secadal. A mi tierra árida, cuando fue nutrida, porque fue nutrida, fue una tierra que abonaron, fue abonada, porque fue el Espíritu que la abonó cuando lanzó la palabra a través del Creador. Porque lo que se manda del tercer cielo a la tierra cumple el propósito por el cual fue mandado y nunca regresa, cual fue lanzada, nunca se devuelve de donde proviene, siempre cumple el propósito por el cual se lanzó. Entonces quiero decirte que no te desesperes, pero tampoco te quedes en tu zona de confort. Busca cómo mejorar ese desierto. Crea tu propio espacio, crea tu propio ambiente, pero sabes que estás en el desierto, que allí no puedes hacer tu cueva ni puedes hacer nada, solamente busca lo necesario y únete al propósito para que el Creador participe en ti. Hoy me siento un poquito más libre, más feliz, más motivado,